Hay un debate que se abrió durante estos días, el fin de semana, en base a una entrevista que dio Emanuel Álvarez Agis, ex vice de Economía, creo que era su cargo. Bueno, asesor, consultor en este momento. Algunos dicen el melconian nuestro. Estuvo en El Cronista y habló sobre su idea de subir la edad jubilatoria. Lo escuchamos a ver qué piensan. Lo primero que hay que hacer es hacerlo progresivo. Pero con la foto de hoy, tenés que mandar este proyecto. Con la foto de hoy ¿Qué pondrías? yo subiría ¿A qué edad? un año cada 2 años. Cada 2 años subiría un año la edad jubilatoria. ¿Con algún tope o...? Sí, hasta llegar a valores razonables comparados con cualquier país del mundo que está en esta discusión y que está... ¿Por qué? Porque Argentina todavía tiene un bono demográfico a favor, o sea, todavía estamos en una etapa donde la población recién empieza a declinar. Hay que aprovechar ese bono demográfico para hacer las reformas cuando no duelen. Esa, uno diría, el tipo se volvió derecha. Yo voy ahora por izquierda. Sí. Para mí, Argentina tiene que terminar con el régimen jubilatorio que tiene hoy y tenemos que ir a un ingreso universal por la vejez, donde todos nos jubilamos con el mismo monto. Y para eso sería muy injusto para alguien que aportó más. Claro. ¿Sería injusto si hoy la jubilación que cobra cualquier jubilado de la Argentina saliera de una cajita donde ese jubilado, cuando era trabajador, aportó? Hoy de cada 100 pesos que cobra un jubilado, 55 sale de rentas generales. IVA, ganancias, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que aportás en tu vida activa no alcanza para pagarte las jubilaciones miserables que pagamos. Hay un poco, la respuesta está en su propia pregunta. Hay varias cosas, pero que se me acomoden las ideas. Hay varias cosas para tener en cuenta esta propuesta. Yo sí entiendo, hay una parte que entiendo, que si la vida se extiende, como en teoría se extiende, y la juventud incluso se extiende un poco más, tiene sentido. Pero una lo dice desde un escritorio, al igual que él, que está ahí de consultor, en sus cositas, que igual no se tiene que jubilar. Él puede tener 70 años y seguir con su consultora. Una persona que está frente a un aula, que está en un hospital, que está levantando... Literalmente vieron que dicen, eso no es laburar es levantar bolsas en el puerto. Bueno, una persona que efectivamente está levantando bolsas en el puerto o manejando un tractor o lo que fuera, y cumple 65. Bueno, ahora son 10 años más, gordo. Bueno, buena suerte. O que está pedaleando. Bueno, el que pedalea va a tener que pedalear para siempre. Básicamente esa es la propuesta, porque no hay tal jubilación, no hay tal nada. En el mejor de los casos, sos monotributista, igual que nosotros, y te tocará una jubilación mínima y arreglate, ¿no? La parte de la jubilación universal sí me pareció interesante, pero tendría que ser precisamente no miserable, como él dice. Pero fíjense, y en el final me quería detener, que él explicita, mirá, la verdad que... Porque esa es... En esa retórica que se desarrolla tanto en esta gestión, lo hablamos siempre acá, de como poner trabajadores contra trabajadores, como que nunca el recurso pudiera venir de otro lado. ¿Se acuerdan cuando estaba el reclamo jubilatorio? Bueno, sigue cada miércoles los jubilados siendo reprimidos y demás, ¿no? Pero cuando estaba la ley esa puntualmente tratándose en el Congreso, que era como, bueno, yo no puedo priorizar a los jubilados, porque también hay niños pasando hambre. Vos decís, y no es la idea que lo paguen los niños. Tenés que resolver el hambre que están pasando esos niños y el hambre que están pasando los adultos mayores. Porque sos el presidente, o sos el ministro de Economía, o sos la ministra de Desarrollo Humano. Y por eso tenés que poder resolverlo. Si no puedes hacer nada, ¿para qué te postulaste, hermano? Si no puedes hacer nada, ponete un parripollo, gordo. No sé, hace otra cosa. Si no podés resolver nada. Caputo lo vimos hace una semana, diciendo no nos podemos dar el lujo de aumentar las jubilaciones. Él recién llegado de Nueva York, de haber hecho el viaje con la señora de Adorni. Bueno... como que hay un problema ahí de plantear a los jubilados legítimos, los que no son de la mínima, los que efectivamente cumplieron los 30 años de aportes, que no fueron, que si no tienen más jubilación es porque parte de eso se tiene que destinar a los jubilados truchos, los de la moratoria, que son jubilados que efectivamente a través de la moratoria completaron los aportes que les faltaban, pagaron ellos los aportes que no hicieron sus patrones, y se le jubilan con una jubilación recontra mínima y de indigencia total. Muchos de ellos, lo sabemos, o amas de casa o trabajadores de casas particulares, trabajadores informales que no accedieron al mercado formal o que no pudieron ir a trabajar al mercado porque estuvieron haciendo las tareas de cuidado no remuneradas adentro de la casa y también tienen que tener de qué vivir. Bueno, se genera esa lógica. Está bueno lo que dice Álvarez Agis porque medio que desmiente eso, ¿no? Porque plantea que en realidad no estás vos pagándote con tus propios aportes esa jubilación que tenés durante 10, 20, 30 años, el tiempo que el de arriba decida que vos estás en esta tierra. Está bueno explicitarlo eso. Mirá que no te la pagaste vos mismo, pues si no es más fácil enojarse con ¡ay, los truchos! Los de la moratoria. Es más fácil enojarse. Yo, que soy una zurda colectivista, feminista, empobrecedora,
la verdad que no puedo entender que la propuesta sea si no tenés los años de aporte, jodete. Porque uno vive en Argentina, uno ha crecido acá, en este país único, en el que hay un sistema de seguridades histórico, en el que las personas tienen derecho a cosas. Si sos viejo, tenés derecho a existir, tenés derecho a vivir, tenés derecho a una jubilación. Hayas cumplido o no los 30 en aporte. Yo soy un idealista, Pero está bueno que Albert Taggi te explica, mirá que no te la pagaste vos la jubilación, porque te crees que con tus 30 años, no sé qué, no alcanza con sus 30 años. Te está pagando el famoso IVA de los chicos del Chaco, bueno, etcétera. Y él dice ahí también impuestos, no sé si dijo bienes personales, ganancias y demás. Y está ahí la respuesta, hermano. Está en la pregunta, la propia respuesta. No sé cómo están cerca de verlo y no lo registran. Si efectivamente se paga con cajas impositivas, quizás lo que hay que pensar es cómo recaudar más. Quizás lo que hay que pensar es cómo redistribuir, y ahí precisamente te queda en evidencia que no es trabajadores contra trabajadores, no es que el jubilado que cobra 800 lucas a un palo no cobra 1,5 porque está lo de la mínima, las amas de casa que se jubilaron con la moratoria y cobran 350 lucas. Sino que es precisamente porque no estás redistribuyendo, no estás con esos impuestos, los otros, los progresivos, aumentando esa caja para poder pagar con mayor solvencia a los jubilados una jubilación que no sea indigna, que no sea de miseria, que no sea de padecimiento y tortura para los últimos años de esta vida, que es la única que tenemos hasta donde sabemos, después de haber trabajado toda su vida para que este país exista. Sí. Para mí está ahí la respuesta. Yo, zurda, colectivista, feminista, etcétera. Se sabe. Los voy a leer un poquito porque me interesa qué piensan de esta cuestión. El viejo es viejo porque quiere. Gracias por los cumplidos. Me hacen bien, me hacen bien. Pero desde que no se habla en inclusivo, los pibes de Chaco están re bien. Sí, chicos, está mucho mejor aprovechado el IVA. Estamos todos mejor desde que no se habla en inclusivo. Estamos todos mejor. Subió muchísimo el ingreso. Históricamente teníamos derechos, viejo. ¿Qué es esto? Bueno, es precisamente, vuelvo a la comparación con la dictadura y demás, el afán definitivo de destruir un tejido social y un sistema de instituciones que hacía que en Argentina la lógica no fuera la de un país latinoamericano tradicional o normal, que tuviéramos otra lógica distinta, que es un orgullo, por cierto, y está bien recordar y abrazar, con la que tiene muchísimo que ver el peronismo, obviamente, lo estoy dando por sentado, no por ningún motivo, o sea, lo menciono especialmente. Hay alguien que perdió el empleo registrado en la década de los 90, muchísima gente. Lanza otra idea de derecha, que la jubilación, dice Andrés, de la ama de casa la pague el cónyuge que trabaja. Andrés, varias cosas. Primero, si no está dando una jubilación ni para un humano, imagínate, eso se hacía en alguna época, de todas formas. Me parece que es un poco limitada la propuesta, lo digo con amor porque estás planteando el debate para sumar a ese debate que estás planteando. No es el ama de casa que es una, que es justo la mamá de uno que se decidió quedarse. Es una cuestión estructural, como venimos hablando hace tantos años, y acá en Mate o en mis trabajos anteriores, con muchísima dedicación y amor, intentando explicar, es una cuestión estructural de las mujeres haciéndose cargo. Porque también se te podría ocurrir, por ejemplo, decir, quizás hay que invertir los roles y que las mujeres trabajen y tengan jubilación y los chabones estén en la casa a cambio de nada y no tengan jubilación. ¿Se te ocurre? No es lo que yo quiero, no es mi propuesta para nada. Pero ¿se te ocurre un mundo que podría funcionar así? Porque a veces das vuelta a algunas estructuras, imaginariamente las das vuelta y te das cuenta lo absurdo que es el funcionamiento de las cosas, que están tan naturalizadas que no parecen absurdas. Y de golpe, ¿te imaginas esa? ¿Te imaginas esa? Que los tipos se queden simplemente cuidando. Ya no va a pasar porque además ningún salario de ninguna sola persona alcanza para sostener una familia, pese a que de todas formas la mayoría de los hogares uniparentales son en realidad unimarentales porque son los hombres los que abandonan esos hogares y las mujeres las que tienen que resolver con lo que sea. Por eso estaría bueno que el Estado proveyera, es impensable siquiera en esta gestión, pero que el Estado proveyera por lo menos una parte de esas cuestiones de los cuidados, para que no implique que las mujeres tengan que salir por completo del mercado laboral y por lo tanto no tener aportes y por lo tanto no tener un desarrollo profesional y demás, para ejercer esas tareas de cuidado en las que falle el Estado. De hecho, estaba leyendo el libro de Agustina Paz Frontera, que se llama ¿Demasiado feminismo? Lo presentamos en el Morán hace un par de semanas, que se pregunta precisamente por, bueno, si es que efectivamente
el Ministerio de Géneros y la institucionalización de géneros no resolvió ninguno de los problemas por inoperancia, o si fue porque fueron tan pocos los recursos que fue todo cosmético esa retórica. No se dedica solo a la Argentina, sino que habla de toda la región y de esta última oleada de géneros y la institucionalidad de esas luchas de género y las dificultades que encontró. Tiene un montón de testimonios y demás, no importa porque no viene a eso, sino que ella desarrolla un concepto que yo no había escuchado nunca, que es re interesante, que a mí me explotó el cerebro, que tiene que ver con el familiarismo, así se llama el concepto, y que es en este contexto en el que el Estado de vuelta deja de cumplir un montón de funciones que cumplía en otro momento, o sea, el Estado de Bienestar, el Estado Cuca o lo que quieran, un montón de funciones que cumplía el Estado, esa lógica de generar una retórica de Dios, Patria y Familia, de por qué las mujeres no vuelven a las casas, de qué pasa con la maternidad, toda esa división anterior del trabajo en función de los géneros, toda esa retórica, uno se puede preguntar si no viene para que las mujeres vuelvan a las casas y así suplir los roles y las tareas que los estados dejaron de cumplir. Es una pregunta que está muy interesante para hacerse, que está muy interesante para analizar, en la que quiero pensar también para la edad de los porqués, que empecé a preparar el segundo capítulo, que sí ya es sobre cuestiones más actuales, como les digo, sobre este tipo de cuestiones. Y es una pregunta que está interesante para hacerse, ¿no? Y obviamente ante la falta de cobertura del Estado de un montón de tareas, las que tenemos que ir a subsidiar eso somos las mujeres. Las que perdemos la autonomía somos las mujeres. Y los hombres siguen en el mundo público. Esa es la propuesta, ¿no? La propuesta de estas retóricas. Seguir que los hombres continúen en la vida pública, en el afuera, en el mundo laboral, en los aportes jubilatorios. Y las mujeres seamos las que nos retraemos de nuevo en la casa. Perdemos nuestra autonomía, que costó un montón conseguir, que todavía no es total, pero que se ha conseguido mucho, efectivamente. Y para suplir esas tareas que el Estado deja de cumplir en este contexto de ajuste y de liberalización. Para pensar, no lo tengo resuelto tampoco, pero es una idea que, ya que haces la pregunta, me trae para sumar en este contexto. Los leo un poquito más, que ya hubo mucho biribibi acá. También hizo una comparación con la reforma laboral de elevar la edad no beneficia la creación de nuevo empleo. Es verdad también, si tenés trabajadores, lo que pasa es que vos lo que tenés que ganar es crecimiento legítimo. O, por ejemplo, si los trabajadores trabajan más años, ¿por qué las jornadas no son más cortas? Es otra pregunta para hacerse también. Muy progresista, pero en esos primeros países te jubilás con un techo para arrancar. Un techo propio, ¿no? Sí, no. Jubilados inquilinos, amigos, es la que ya está pasando y la que se nos viene a todos nosotros. Ni siquiera hace falta que el trabajo sea forzoso para no dar más. Y además, después de los 60, tenés derecho a no pensar en trabajar más, que es lo que estuviste haciendo desde que nacés para eso. Las personas de 30 y pico no nos vamos a jubilar nunca, eso también hay que discutirlo. No, chicos, va a ser cuando llegue el momento morite. ¿Cuánto puede faltar para que metan las cabinas esas de Petit Suisse, no? Pasó en Futurama y no sé si no pasó en Japón también. Qué país raro, Japón. Pero eso implica que el mundo laboral prescindiría de la mitad de su fuerza. No prescinde, amigos, de la mitad de su fuerza. Y acá les traigo otra autora. Ella estaba releída de golpe, reletrada. Les traigo a Nancy Fraser. No es prescindir de su fuerza. Es que hay un sistema de expropiación del trabajo de las mujeres y de otros factores, pero en esto puntualmente que estamos hablando. Hay un sistema de expropiación, de explotación. Y no es un trabajo que no es necesario, es un trabajo que efectivamente sostiene el sistema andando, como venimos explicando hace tantos años, pero a cambio de nada. Por eso lo decía una vez hace un tiempo en Fede a Ratos, me entendieron cualquier cosa algunos morenistas, pero yo dije, hay que hacer costos, como dice Guillermo Moreno. Si el sistema entero, o cada empresa o lo que fuera, hiciera realmente los costos de cuánto cuesta que ese trabajador vaya al día siguiente a trabajar o que se reproduzcan los trabajadores para que haya trabajadores en el futuro, debería ser mucho más caro el salario, mucho más alto, si pensamos el salario en términos marxistas del costo de producción y reproducción de la vida. Si vos haces los costos de verdad y contás también el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado, el salario tendría un costo más alto. Lo que pasa es que como nosotras somos expropiadas en ese trabajo, como nosotras lo subsidiamos, es que el salario puede bajar. Si no, ¿por qué no existen, como dice la ley, guarderías en cada empresa de más de X trabajadores? Eso tiene un costo, eso. Ahí monetizás, pones un costo monetario a ese trabajo que hacemos gratis. O que cubre el Estado, por ejemplo, poniendo guarderías estatales, públicas. Si cada empresa tiene que poner esa guardería, ya el costo del salario es otro. Ah, bueno, sale más plata. Entonces la estructura
de renta no es la misma. Bueno, hay muchísimo para discutir, amigos. Lo que pasa es que fue tan eficiente esta deriva, tan liberal y tan espantosa y tan de quita de derechos y de ajustes, que hemos dejado de discutir esas cosas que estuvimos, por suerte, discutiendo tantos años y que tienen la explicación a muchas de las problemáticas que están discutiéndose en este momento. Habría que incluir en ese análisis el fallo del peronismo en administrar apropiadamente el Estado. Bueno, hay distintas formas de verlo. Hay cosas que faltaron, obviamente. Hay cosas que, sobre todo en la gestión de Alberto, hay cosas que faltaron, obviamente. Trabajadores pobres, hablando de hacer los costos de cuánto cuesta el salario, cuánto cuesta la reproducción de la vida. Bueno, la conductora más leída y escribida de la Escriba Nacional. No, yo no escribo nunca, chicos. Artropic, los de Claude, publicaron un estudio de los laburos que van a ser reemplazados por la IA. ¿Sabés que lo vi? Lo tengo guardado para cuando haga ese capítulo de la edad de los porqués. Ahí ya tenía una hoja de ruta. Pero parece que es medio blef también. Como que tampoco es que la IA nos va a sacar tanto los laburos, parece. Bueno, que creo que estamos para seguir. Siento que hablas por mí y no sabes lo cansada que estoy de explicar la desigualdad estructural que vivimos las mujeres. Bueno, manden, no sé si esto será un recorte, mándenlo a alguien. Así les ahorra la explicación. Me putean a mí, de paso, y no a ustedes. Salí huyendo de Venezuela para una vida digna y en 7 años viviendo en este país jamás pensé que estaríamos discutiendo los derechos básicos históricos de la Argentina, que siempre ha sido vanguardia. Gracias, Maximiliano. ¿Sabes qué me da alegría que un hermano venezolano destaque esas cosas? Me da muchísima alegría. Y obviamente es desolador. Obviamente que es desolador. No es por nada, pero con Cristina, mi vieja de la mínima ahorraba y además medicamentos y médicos gratuitos por PAMI. No, chicos, es que ya todo lo hemos atravesado. La cosa es tener las herramientas para racionalizar qué es lo que pasó, para así poder racionalizar cómo se puede resolver. Esas herramientas también se están borrando con la lobotomía total que estamos atravesando como sociedad. La famosa frase de Simone de Beauvoir, que es un buen momento para recordarla, y ahora vamos a hablar del aborto. Nunca olviden que basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se pongan en tela de juicio. Así es, Manu, si te parece voy a cambiar un poquito el orden del guión, porque quiero hablar, ya que lo mencionan, quiero hablar de un debate que también se abrió el fin de semana, también muy acorde con todas las sospechas que recaen sobre Adorni, cada vez con más asidero y demás. La semana pasada fue el Día del Niño por Nacer, acá lo mencionamos, es una fecha que instauró Menem en el 98, entiendo que por pedido del Papa Juan Pablo II, bueno, una fecha medio antiautonomía de las mujeres, ¿no? Llamar niño por nacer a un embrión, un feto, un embarazo inicial y demás. Y un grupo de legisladores, en conmemoración de ese día, firmaron un compromiso, el viernes circuló esta información, no sé exacto qué día lo firmaron, un compromiso para aprobar la inconstitucionalidad de la ley de aborto. Ya la comunicación oficial de la Casa Rosada por ese efeméride hablaba de compromiso con la vida, lo vimos el viernes creo acá. Para ese día hubo unas jornadas habilitadas por Villarruel en el Senado, como ya hizo otros años, jornadas de expositores y cosas pro vida, ¿no? Y demás, que las dos vidas y demás. Ya ni sé si hablan de las dos vidas, ya a esta altura va a ser solo la vida del feto y la vida de la mujer ya ni importa, ya va a ser por una vida, pero la otra. Y después firmaron este acta de compromiso que les digo para trabajar el tema. Ya lo hicieron varias veces esto para que entremos como un caballo. Yo por eso, si bien obviamente siempre voy a advertir que esto está en agenda y que obviamente, como decía hace un minuto, quieren que nuestra autonomía vuelva a ser menor, por distintos motivos, que yo ni siquiera los conozco todos realmente. Más allá de eso, no quiero que entremos como un caballo en esto de van a ir por el aborto de nuevo, porque también somos un grupo, por suerte, muy intenso, muy comprometido. Y hay que seguir evaluando lo que pasó con Libra, lo que pasa con Adorni. ¿Se entiende? No hay que dejar que nos usen con esa amenaza para dejar de hablar de todos los casos de corrupción que salen como pus en este gobierno, que la justicia tiene que investigar para que la ciudadanía pueda saber si están gobernando los corruptos o no. Entonces no quiero entrar como un caballo, pero sí darle obviamente la entidad que amerita porque es parte de nuestra agenda. Publicó un tuit Agustín Laje, el filósofo del presidente, el que gestiona la línea del presidente. Derogar el aborto es una obligación moral. Sin respeto y restricto al derecho a vivir no hay libertad que valga, dice Agustín Laje. Y también había dicho algo de que era ilegal el aborto, cosa que es mentira, porque hay una ley que habilita que hasta las 14 semanas es legal que una persona gestante interrumpa su embarazo sin tener que dar explicaciones de los motivos. Sin embargo, ya que Laje habla del derecho a la vida, que es algo de la Constitución y demás,
es un poco contradictorio con que con la gestión de Milei empeoraron los datos de mortalidad infantil. Aumentó, este es el dato que se conoció en febrero, aumentó 0,5 puntos. Es la primera vez que tiene un aumento tan grande desde 2002. No quiere decir que no haya aumentado en el pasado. De hecho, en 2022, post pandemia, aumentó también la mortalidad infantil. Había aumentado 0,4%, ahora aumentó 0,5%. Desde 2002 no había un incremento tan grande. El número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año. Eso es la mortalidad infantil. Aumentó de 8 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, es decir, con el primer año de gestión de Javier Milei. Seguramente, espero que no, seguramente el número del 24-25 de peor, porque vemos la deriva que está tomando la cosa. Ojalá que no, de corazón, ojalá que el próximo número dé muchísimo mejor. Corrientes, Chaco y La Rioja son las provincias con mayor tasa de mortalidad infantil, muy por encima de este promedio nacional que les estoy contando. Y esto también ya lo dijimos muchas veces acá. Más allá de que la ley sigue vigente y, como les digo, no entremos como un caballo con esas provocaciones para que nos distraigamos de otras cosas que efectivamente están pasando, más allá de eso, hay una forma en la praxis de desarmar el acceso a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, que tanto tiempo y con tantas bases de todo orden, las bases en el sentido de las bases en la calle y también con tanta base de debate político, de debate en el Congreso, bueno, etcétera, se logró. Y tiene que ver con básicamente no mandar los materiales para que se pueda hacer, los medicamentos para que se pueda garantizar esos abortos. Entonces, así, incumplís la ley sin tener que pagar el costo político de darla de baja. Estaba leyendo información de Chequeado actualizada el 30 de diciembre de 2025. En 2024 se produjeron 79.000 abortos en Argentina, legales, como les digo, medicamentosos o con el método que haya elegido cada médico. En 2023 habían sido 107.500, ¿sí? Un 50% más habían sido en 2023 que en 2024, es decir, el último año de gestión de Alberto respecto al primer año de gestión de Milei. Esto me lo pregunto yo misma, puede ser por falta de insumos, como les digo, que no estén mandando los medicamentos para hacer abortos que son pedidos. Puede ser por este avance conservador de convencer o mujeres siendo convencidas o convenciéndose o adhiriendo a esas ideas conservadoras y decidiendo no abortar. Que si es en términos autónomos, está perfecto, obviamente, ¿no? O mejoras en la prevención. Yo, siendo optimista, digo, quizás hubo mejoras en la prevención, hay menos embarazo no deseado y por lo tanto hay menos abortos. Yo, pensando bien, ojalá que sea eso, igual sabemos que Milei dejó de enviar directamente métodos anticonceptivos a los hospitales. Están, tanto en términos de los medicamentos para el aborto como en términos de métodos anticonceptivos, están haciéndose cargo las provincias, ¿sí? No está, del gobierno nacional no viene nada, no viene ni el misoprostol, no vienen los forros, no vienen las pastillas, no vienen los chips, no viene nada a los hospitales y a los centros médicos, que por ley toda mujer o persona gestante tiene derecho a ir al médico a evaluar el mejor método anticonceptivo para ella y a que se lo provean sin cobrar, sea el DIU, sea el chip subcutáneo, sea pastilla anticonceptiva, sea que le den preservativos o le den, en los casos de las prepagas, que te den la guita si compraste forro, pasar el ticket y que te den la plata. Por ley. Bueno, si el gobierno nacional no manda nada, entonces, si bien yo quiero ser optimista de que hay menos abortos porque hay menos embarazos no deseados, no da la pauta. El gobierno también, recordemos, desarmó el plan ENIA, que era un plan del macrismo, no de ningún cuca. Era un plan del macrismo que con mucho éxito redujo un montón el embarazo adolescente, algo que se traduce también en las bajas de tasa de natalidad, que todos reclaman que suban, cuando en realidad bajaron porque adolescentes dejaron de parir. Y por lo tanto esos adolescentes pueden seguir en el sistema educativo y pueden entrar después al sistema laboral o al sistema universitario y precisamente producir riqueza a este país. Porque fíjense, en esto estuve pensando mucho el fin de semana. La falacia que hay en esa propuesta de que hay que aumentar la tasa de natalidad porque si no, no va a haber quien labure, cuando efectivamente si la tasa de natalidad bajó como bajó porque se redujo el embarazo adolescente, quiere decir que ahora no mujeres y hombres del futuro, sino que ahora mismo ya hay mujeres que pueden continuar en el mercado laboral y producir riqueza para la Argentina porque no las frena las tareas de cuidado que implican tener un hijo antes del momento en el que esa mujer efectivamente decida autónomamente planificar su familia y tener un hijo. Fíjense la paradoja. Y de todas formas, esas mujeres que efectivamente pueden entrar al mercado laboral son las que más dificultades tienen, esas mujeres jóvenes, las que más dificultades tienen para entrar al mercado laboral o las que tienen dificultad para conseguir un trabajo formal y demás. Si se fijan, es una mamushka
de explotaciones que recaen siempre sobre nuestros cuerpos. Yo no quiero traer un discurso acá muy vintage ni muy sepia, saben que intento siempre hacerlo de otras formas, pero estuve pensando mucho en esto con todos estos debates, pensando en esto el fin de semana y quería intentar elaborar algo sobre el tema, porque efectivamente esta deriva conservadora recae primero sobre nuestra autonomía.